Ya estamos en hora, así que vamos a ir comenzando, ¿sí? La idea de la clase de hoy es desarrollar este último tema, que es parte de la unidad número 6, que se trata de los semiconductores, ¿sí? Ya vamos a ver específicamente qué función cumplen los semiconductores, porque es importante hablar de ellos. Luego, cuando terminemos esta parte, que no es muy larga, y dado que es el último tema que se va a evaluar en el segundo parcial, traje algunos ejercicios para repaso, algunas preguntas de orientación que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, y como todos los días, el resto de la hora o lo que haga falta me quedo para resolver las dudas que tengan, ¿sí? No puedo prender la cámara porque se ve que hoy está peor internet, pero ¿tiene alguna duda, alguna consulta antes de comenzar? Voy recordando mientras tanto que el jueves se evalúa el segundo parcial. Buenas noches. ¿Qué temas vimos ayer? Ayer vimos equilibrio iónico, ¿sí? Disociación de ácidos y base fuerte. ¿Qué herramientas podemos tener para definir si una solución es ácida, básica o neutra? ¿Sí? Para lo cual definimos el pH. Vimos en realidad cómo determinar la acidez de una solución acuosa, ¿sí? Son soluciones donde está presente el agua y donde está presente un ácido fuerte o una base fuerte. Los ácidos fuertes son los que se disocian por completo. Un ácido tiene presente hidrógeno en su fórmula química. Por lo tanto, cuando se disocia completamente, por un lado vamos a tener el catión hidrógeno, ¿sí? Llamado protón, llamado ion hidronio, y por el otro lado vamos a tener la anión correspondiente. Esos son los iones producto de la disociación de un ácido fuerte. Además está presente el agua en esa solución. El agua se disocia parcialmente, ¿sí? La disociación del agua la planteamos como una reacción reversible, lo que significa que para determinar las concentraciones del agua a una determinada temperatura, voy a tener que calcular o voy a poder plantear una constante de equilibrio que es llamada K-Water, ¿sí? Específicamente porque es para el agua, y esa constante de equilibrio para la disociación parcial del agua relaciona, o es el producto de la concentración del ion hidrógeno y de la concentración de los oxidrilos, ¿sí? Asimismo, la solución puede ser a partir de la presencia de agua y de una base fuerte. La base fuerte tiene la particularidad que tiene el grupo oxidrilo en su fórmula química, por lo cual cuando se disocia completamente vamos a obtener por un lado el anión oxidrilo y por el otro lado el catión, ¿sí? A partir del cálculo de la concentración de protones, puedo calcular el pH. Si conozco la concentración de oxidrilos, podría calcular un pOH. pH y pOH hemos visto que están relacionados mediante una sumatoria, ¿sí? pH más pOH es igual a 14. Eso hemos visto ayer, ¿sí? Estoy respondiendo a un compañero que me pregunta en el chat. Y profe, de nada. En realidad, el horario y el día del examen no lo podemos cambiar, ¿sí? O sea, el examen es el jueves a partir de las 6 de la tarde. Tardamos unos minutitos más, como la otra vez, quizás, porque tomo asistencia, ¿sí? Por eso hay una sala de espera. Por lo general siempre los programamos para las 6:10. No más de eso, porque para que todos comiencen al mismo tiempo, ya que la modalidad es virtual, ¿sí? Entonces la idea es esa. La idea es, el parcial lo voy a programar a las 6:10, pero como siempre, nosotros ingresamos antes de las 6 para ir tomando asistencia, ¿sí? Si fuese presencial, te digo, vení más tarde, no hay problema, pero con esta modalidad virtual eso es un poco medio imposible, porque después, pues la idea es que todos más o menos lo vayan haciendo juntos, terminen juntos, ¿sí? Bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Entonces, como les decía, somos un poquito más, por eso lo repito. Lo que vamos a hacer ahora es ver algo de la unidad número 6. Vamos a hablar sobre semiconductores, a qué se debe su importancia. Luego traje unos ejercicios para que vayamos repasando algunos temas. Y al final me quedo con el resto de la hora para contestar dudas y consultas. ¿Sí? Bien. Para poder explicar la conducción de algunos materiales, como los que ya hemos visto, por ejemplo, los metales, ¿sí? Los metales, cuando estudiamos sólidos cristalinos, dentro de su clasificación, un tipo especial de sólido son los sólidos metálicos, con la particularidad que tienen que la unión entre los átomos que forman el metal es un enlace metálico. ¿Sí? También hemos visto, yo les dije que dado la movilidad que tienen los electrones dentro de un metal, los metales son conductores, son buenos conductores. La conductividad de los metales la podríamos explicar desde la teoría de las bandas. ¿Qué significa bandas? ¿A qué se refiere con bandas y por qué desde esta teoría podríamos explicar la conductividad? En realidad lo que vemos representado acá en la pantalla es un átomo de magnesio. ¿Sí? El magnesio es un metal. Acá tenemos la configuración electrónica que nos muestra la distribución de los dos electrones que tiene un átomo de magnesio. ¿Está bien? Entonces acá está representado su núcleo con los 12 protones. Posteriormente está representado el orbital 1s. ¿Sí? Los orbitales están representados como una bandita. Luego el orbital 2s, el orbital 2p y el orbital 3s. Asimismo, fíjense que la dirección de la flecha indica aumento de energía. ¿Sí? Recordemos que a medida que nos alejamos del núcleo, la energía de los orbitales aumenta. ¿Sí? Eso es lo que está representado en la pantalla. Entonces, cada uno de los orbitales está representado en forma de banda. ¿Sí? Bien. Lo que vemos ahora son dos átomos de magnesio. Recordemos que el magnesio está formado por átomos de magnesio, unidos mediante enlace metálico. Entonces acá vemos dos átomos de magnesio. ¿Sí? Ambos tienen el orbital 1s, el orbital 2s, el 2p y el 3s. ¿Sí? Acá ya vemos 4 átomos, pero imaginemos que hubiese representado en la pantalla millones de átomos. ¿Sí? Por una cuestión de espacio solo están representados 4 átomos de magnesio, unidos entre sí como ya hemos visto. Fíjense que en realidad nosotros vimos el enlace metálico como los electrones de valencia cedidos por cada uno de los átomos. ¿Sí? Los electrones de valencia se encuentran en el orbital 3s. ¿Sí? Son los orbitales del último nivel. Entonces, los electrones de valencia dentro del metal están libres, ¿sí? Tienen mucho movimiento, y yo les decía que una vez que se forma ese enlace metálico, que los átomos del metal se unen entre sí, los electrones de valencia en realidad no pertenecen, no se asocian a un átomo en particular, sino que pasan a formar parte de todo el sólido. Entonces lo que está representado acá son los orbitales de valencia de todos esos átomos que juntos me forman una banda. Y esa banda, ¿sí?, formada por los orbitales 3s, donde se encuentran los electrones de valencia, la vamos a nombrar como banda de valencia. ¿Sí? Los orbitales 3p, que si no están escritos en esta configuración electrónica, es porque están vacíos. ¿Sí? El orbital 3p es el que le sigue al 3s. Si no tiene electrones, esos orbitales están vacíos. Los orbitales 3p de cada uno de los átomos del magnesio forman una banda. Esa banda se llama banda de conducción.
¿sí? Entonces, la teoría de bandas habla de una banda de valencia que está formada por los orbitales de valencia de esos átomos, que en el caso del magnesio son los orbitales 3s, ¿sí? Cada orbital 3s de cada uno de los átomos enlazados entre sí en el metal forman la banda de valencia. Los orbitales que le siguen a los de valencia, que en este caso son los 3p, forman la banda de conducción, y esos orbitales son orbitales vacíos dentro de los átomos. La teoría de bandas dice que los electrones conductores o un material es conductor porque los electrones pueden llegar a la banda de conducción y moverse por allí. ¿Sí? Los electrones de la banda de valencia pueden llegar a la banda de conducción y se mueven por ahí. Eso explica la conductividad en algunos materiales. ¿Sí? Fíjense para el caso de un conductor, un metal. Aquí tenemos representada la teoría de bandas para el metal, para el conductor. Fíjense que la banda de valencia y la banda de conducción están pegadas entre sí. ¿Sí? La banda de valencia y la banda de conducción están pegadas entre sí. ¿Qué significa esto? Que como los electrones dentro del metal, los electrones de valencia, tienen mucha libertad de movimiento, ¿sí? Rápidamente podrían llegar con poco esfuerzo, con poca energía a la banda de conducción y moverse por allí. Esto explica la buena conductividad de los metales. ¿Sí? Otro tipo de material son los llamados semiconductores. Fíjense que si lo analizamos por la teoría de las bandas, visualmente ya estamos observando que en los semiconductores la banda de valencia y la banda de conducción están separadas entre sí. Están separadas por una zona llamada zona energética prohibida o brecha energética, ¿sí? O band gap en algunos casos. Pero ya no sucede lo mismo que en los metales, en los conductores. En los semiconductores hay una zona que separa la banda de conducción y la banda de valencia. ¿Qué significa? Que para que un semiconductor sea buen conductor, lo que debiera ocurrir es que los electrones de la banda de valencia puedan saltar y llegar a la banda de conducción. ¿Sí? El electrón de la banda de valencia en un semiconductor va a requerir de mayor energía para llegar a la banda de conducción y moverse allí. Y cuando un electrón se mueve por la banda de conducción, decimos que el material es buen conductor. ¿Sí? Y en el caso de los aislantes, lo que vemos desde la teoría de las bandas es que la zona energética prohibida, que separa la banda de valencia de la de conducción, es extremadamente grande. Es imposible que los electrones de valencia tengan la energía suficiente para poder saltar y llegar a la banda de conducción. ¿Sí? Por eso hay materiales que son malos conductores, o bien llamados aislantes, que tienen esta condición. Desde la teoría de las bandas, lo que vemos es que la banda de valencia y la banda de conducción están separados por una zona energética prohibida grande, por lo cual los electrones necesitarían una cantidad de energía enorme para poder llegar a la banda de conducción. ¿Sí? Es imposible que consigan esa cantidad de energía, por lo cual son malos conductores estos materiales. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, así explica la teoría de las bandas la diferencia de conductividad entre un conductor, un semiconductor y un aislante. ¿Sí? Bien. ¿Avanzo? ¿Alguna consulta? Profe, ¿escucha? ¿Sí? La brecha esa de energía, ¿se debe a los niveles o por qué sería aislante, digamos?
¿Por qué es aislante? Porque desde donde se encuentran los electrones de valencia hasta los orbitales vacíos, hay un espacio muy grande. Se requiere de mucha energía para que esos electrones puedan llegar a la banda de conducción. Por eso son aislantes. Es imposible que el electrón adquiera esa energía dentro del sólido para que pueda llegar a la banda de conducción. Puede ser porque los enlaces sean tan fuertes, por ejemplo, que es poco probable que los electrones de valencia se puedan separar y moverse libremente. Esa puede ser una de las causas. Se requerirían energías cinéticas enormes. Vos imaginate que ya vamos a ver que la temperatura puede ayudar a que los electrones se muevan más libremente, porque tendrían mayor energía cinética. Sin embargo, en el caso de los aislantes, se requerirían temperaturas tan elevadas que el material se empieza a degradar. ¿Sí? Ok. Por eso, el que es aislante es muy difícil que uno lo pueda convertir en conductor. Porque podríamos ayudarnos con la temperatura, pero ya te digo, dado el material, dado los enlaces fuertes que tienen, las temperaturas elevadas empezarían a degradar las propiedades del material en realidad. ¿Sí? Sí. Esto es un poquito de lo que hablábamos cuando definimos cómo está formado un metal, cómo es el enlace metálico. Decíamos que en realidad los átomos metálicos, ¿sí? Los átomos de un metal, como tienen bajas energías de ionización, fácilmente ceden electrones de valencia y forman los cationes. ¿Sí? Esos electrones de valencia están formando un mar de electrones alrededor de esos cationes. Y estos electrones de valencia tienen tanta libertad de movimiento que al moverse ya no se asocian a un átomo en particular, sino yo les decía que forman parte del metal como un todo, ¿sí? El electrón de valencia se puede asociar a cualquiera de estos cationes, no necesariamente a uno. Pero esta libertad de movimiento que tienen los electrones de valencia hacen que fácilmente puedan llegar a esos orbitales vacíos, moverse por allí. Por eso los metales son buenos conductores. ¿Sí? La banda de valencia y la banda de conducción, como observamos, no tienen ninguna zona energética que las separe. Por lo cual, dada la movilidad propia que tienen los electrones de valencia en los metales, fácilmente llegan a la banda de conducción. ¿Sí? Por eso, en el caso de los semiconductores, voy a volver para atrás, el trabajo está en tratar de lograr que los electrones de la banda de valencia lleguen a la banda de conducción. O sea, hay que tratar, buscar la manera, modificando alguna variable, como ya vamos a ver en un ratito que puede ser un aumento de temperatura, hay que tratar de lograr que los electrones queden más libres, como en el caso de los metales, y si quedan más libres, con más movimiento, pueden llegar a la banda de conducción. ¿Sí? En los aislantes, la energía necesaria para que los electrones se separen de los enlaces y queden más libres, y como le decía el compañero, es muy grande, es casi imposible de lograr eso, porque cualquier energía que se le entregue a un aislante para tratar de que el electrón adquiera energía cinética va a degradar el material. ¿Sí? Los semiconductores son un tipo de material que, como les decía recién, modificando algunas variables o trabajando sobre él, se puede lograr que aumente la conductividad. Se llama semiconductor intrínseco al material puro. Por ejemplo, un semiconductor puro intrínseco es el germanio, muy utilizado. Asimismo, el silicio es un semiconductor intrínseco o puro, ¿sí? Son todos átomos iguales. Y la particularidad entonces que tiene este material, que con una modificación de temperatura, ya vamos a ver con otra cuestión que podemos modificar, pueden aumentar la conductividad. En un semiconductor se puede aumentar la conductividad. ¿Está bien? La temperatura puede ayudar que los electrones tengan más energía cinética
se liberen de los enlaces, puedan llegar a la banda de conducción. ¿Sí? Entonces, en un semiconductor, o el semiconductor es un material sobre el cual se puede trabajar, modificando algunos aspectos de tal forma que se puede aumentar la conductividad. ¿Sí? Los semiconductores se utilizan mucho en los microchips, ¿sí? Por eso es al menos importante que sepan cómo se modifica la conductividad en un semiconductor, ¿sí? No tiene la conductividad del metal, sin embargo uno puede trabajar sobre él para tratar de aumentar su conductividad. Entonces, semiconductor intrínseco es el elemento puro. Por ejemplo, el germanio. Voy a tener solo átomos de germanio. ¿Sí? El germanio se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, o sea que tiene 4 electrones de valencia. Cada átomo de germanio comparte uno de sus 4 electrones de valencia con 4 átomos de germanio que lo rodean, y así cada átomo del germanio. ¿Sí? Fíjense que los átomos del germanio utilizan todos los electrones de valencia para formar enlaces covalentes. Cada átomo de germanio utiliza sus 4 electrones de valencia para formar 4 enlaces covalentes simples con los átomos de germanio que los rodean. Yo acá les dibujé una partecita del sólido, pero imagínense que acá hay millones de átomos, ¿sí? Todos los átomos que están formando parte del germanio puro se enlazan de la misma forma. Utilizan sus 4 electrones de valencia para unirse mediante 4 enlaces covalentes simples con 4 átomos de germanio que lo rodean. Así cada uno de ellos. ¿Sí? Otro semiconductor. Bien. Lo que puede ocurrir es que por algún aumento de temperatura o por alguna aplicación de un campo eléctrico, podría ser, los electrones tengan mayor energía cinética, de tal forma que uno de los electrones que estaba formando parte del enlace pueda liberarse de ese enlace, y si ocurre eso, si este electrón logró liberarse de ese enlace covalente puro, tiene más libertad de movimiento, por lo cual podría llegar a la banda de conducción y moverse por así. ¿Sí? Se dice que cuando un electrón en un semiconductor intrínseco que estaba formando parte del enlace se libera, lo que se forma ahí es un hueco. ¿Sí? En un hueco hay un faltante de electrón. Entonces este par hueco-electrón hace que la conductividad en un semiconductor intrínseco aumenta. ¿Sí? Bien, este es el otro semiconductor muy utilizado, el silicio, ¿sí? En este caso está representado un semiconductor intrínseco, fíjense que todos los átomos son iguales. El silicio también se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, por lo cual tiene 4 electrones de valencia. Fíjense que se enlazan de la misma forma los átomos que en el germanio. Cada átomo utiliza sus 4 electrones de valencia para enlazarse mediante un enlace covalente simple con sus átomos de silicio vecinos. Y repito, acá vemos 6 átomos, pero multiplíquenlo por millones de átomos y todos los átomos dentro del silicio están unidos de la misma forma. ¿Sí? Yo les decía que modificando algunas variables se puede aumentar la conductividad en un semiconductor. Por ejemplo, se podría incrementar la temperatura. Un aumento de temperatura, como dijimos a lo largo de todo este curso, un aumento de temperatura, ¿en qué se traduce? Si se aumenta la temperatura, bien, aumenta la energía cinética de los electrones. Entonces, en un semiconductor, ¿sí? Si se aumenta la temperatura, los electrones de valencia, que están formando parte todo de los enlaces, tienen más energía cinética.
puede ocurrir, como veíamos recién, que algunos de ellos puedan liberarse del enlace, ¿sí? Pensemos que todos estos enlaces covalentes son fuertes. Por eso un aumento de temperatura le provee la energía cinética necesaria al electrón para que pueda liberarse del enlace, ¿sí? Si logra liberarse del enlace, esos son los electrones que tienen mucha libertad de movimiento, por lo cual pueden moverse hasta la banda de conducción. ¿Sí? Se puede aumentar la temperatura o aplicar un campo eléctrico. De igual forma, los electrones tendrán la energía suficiente como para desprenderse de esos enlaces, moverse más libremente y llegar a la banda de conducción. Entonces, un semiconductor que raramente puede conducir en condiciones normales puede aumentar su conductividad mediante un aumento de temperatura o mediante la aplicación de un campo eléctrico. En cualquiera de los casos, los electrones que están formando, repito, parte de esos enlaces covalentes, que como bien sabemos son enlaces fuertes, cuando absorben esa energía, adquieren energía cinética, se liberan de los enlaces y ya tienen la movilidad suficiente para llegar a la banda de conducción. ¿Sí? ¿Quedó claro esto que digo? Porque además me aparece el cartel que tengo en internet inestable. No sé si me escucharon bien, pero esta es la idea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Y se escuchó bien? Oh, antes de pasar. Bueno. No. ¿Cómo les parece que afecta un aumento de temperatura a la conductividad de un conductor? En el caso de los semiconductores, un aumento de temperatura aumenta su conductividad. Pero antes de avanzar les pregunto, ¿cómo afecta un aumento de temperatura a la conductividad de los metales, por ejemplo, que son buenos conductores? ¿La mejorará aún más? ¿Qué les parece? Bien, disminuye. Voy a tratar de que con lo que diga quede claro por qué, ¿sí? Así ya tenés respuesta. En el caso de los metales, nosotros vimos que la banda de valencia y la banda de conducción no tienen una zona energética prohibida que las separe. ¿Por qué? Porque los electrones de valencia en los metales ya tienen una libertad de movimiento importantísima respecto a los semiconductores, por ejemplo. Entonces, como se mueven libremente, rápidamente llegan a estos orbitales vacíos, a la banda de conducción. Entonces, imaginemos que si se aumenta aún más la temperatura, los electrones que ya están en la banda de conducción van a adquirir mayor energía cinética, ¿sí? Pero va a comenzar a haber muchísimos choques entre ellos. Esos choques van a provocar que la velocidad de esos electrones disminuya, por lo cual disminuye también la conductividad. Y siempre les hago la analogía con una autopista. Cuando vamos a una autopista se supone que podemos ir a mayor velocidad. Y es cierto, podemos ir a mayor velocidad siempre que no haya congestionamiento. Porque si en una autopista está lleno de autos, por más que esté permitido una mayor velocidad, los autos van a tener que ir más despacio para evitar choques, ¿sí? Imaginemos que si aumenta la temperatura en un conductor, los electrones que ya se mueven libremente tienen más energía cinética y eso va a provocar más congestionamiento de electrones en la banda de conducción, más choques, y en esos choques, pensemos que si dos electrones chocan, ese choque produce que se frene el electrón, ¿sí? O sea, en definitiva, el aumento de temperatura disminuye la conductividad de un metal, de un conductor, ¿sí? No así en el caso de los
semiconductores. Por el contrario, en los semiconductores, un aumento de temperatura aumenta la conductividad. ¿Sí? Bien. ¿Va bien? No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, profe, bien claro. ¿Cómo? Sí, profe, bien claro. Ah, bueno, gracias. Entonces hemos visto que un aumento de temperatura aumenta la conductividad de un semiconductor. Otra forma de aumentar la conductividad en un semiconductor es agregándole otro tipo de átomos, ¿sí? A un semiconductor intrínseco, donde todos los átomos son iguales, por ejemplo en el germanio, podríamos agregarle átomos de otro elemento para aumentar su conductividad. Y cuando a un semiconductor intrínseco se le agregan átomos de otro elemento, pasa a ser un semiconductor extrínseco. ¿Sí? Agregarle átomos de otro elemento significa agregarle impurezas, significa doparlo. ¿Sí? Un semiconductor intrínseco se puede dopar agregándole impurezas o átomos de otro elemento. Ahora vamos a tratar de ver qué efecto tiene ese agregado de átomos de otro elemento que hace que la conductividad aumente. En este caso, al germanio puro se lo dopó con impureza o átomos del grupo 3A. ¿Sí? Se le agregaron átomos del grupo 3A, como por ejemplo el boro. ¿Sí? Le agregaron impurezas, en este caso átomos del grupo 3A. Si el átomo que se le agregó es del grupo 3A, significa que tiene 3 electrones de valencia. Fíjense, va a compartir uno de ellos con este átomo de germanio, otro de ellos con este átomo de germanio, el tercero con este átomo, pero le está faltando otro electrón para poder completar este enlace con este átomo de germanio. Lo que se genera ahí es un faltante de electrones, un hueco. ¿Sí? Cuando se le agregan entonces impurezas, que son átomos de otro elemento, el semiconductor puro deja de serlo, deja de llamarse intrínseco para pasar a ser un semiconductor extrínseco. ¿Sí? Esos huecos se dice que pueden simular cargas positivas, lo que significa que ese hueco puede hacer que un electrón de otra parte del semiconductor tenga la capacidad de venir a ocuparlo o se sienta atraído por ese hueco, y cuando eso sucede, cuando otro electrón viene a ocupar ese hueco generado, lo que hace es generar ahora un hueco en el lugar donde estaba. ¿Sí? Este hueco generado va a atraer a un electrón de otra parte del semiconductor que irá a ocupar ese hueco y dejará una vacante donde se encontraba. ¿Qué estamos viendo ahí? Movimiento de electrones. ¿Sí? Los electrones van ocupando esos huecos, lo que implica que los electrones se van moviendo. Y si los electrones se van moviendo, significa que aumenta la conductividad. Ya tengo electrones moviéndose dentro de ese material que tenía todos enlaces covalentes puros, bien fuertes. Agregándole un átomo diferente, se consigue que los electrones comiencen a moverse. ¿Sí? Si los átomos que se agregan entonces son del grupo 3A, generan huecos dentro del semiconductor, por eso se dice que son impurezas aceptoras. Son aceptoras porque aceptan otros electrones. Se comportan como partículas positivas. De allí que este tipo de semiconductor pasa a ser un semiconductor extrínseco tipo P. ¿Sí? Tipo P tiene que ver con eso.
es que esos huecos representan cargas positivas, que son capaces de atraer otros electrones, los cuales vendrán a ocupar ese hueco, pero dejan una vacante donde se encontraban. Ese nuevo hueco, esa nueva carga positiva, atraerá otro electrón que generará una vacante o un hueco al liberarse de ese enlace. Otro electrón vendrá a ocupar. La cuestión es que lo que estoy viendo ahí es un movimiento de electrón, ¿sí? Dopando al semiconductor intrínseco se logra aumentar la conductividad. Se logra que los electrones empiecen a moverse dentro del sólido, ¿sí? Entonces, este movimiento de electrones que veíamos, un electrón vendrá a ocupar ese hueco, dejando un hueco donde se encontraba, que será ocupado por otro electrón, y una vez que abandone el enlace, deja otro hueco, y así sucesivamente, ¿sí? Esta imagen solo representa que el movimiento de los huecos y de los electrones, ¿sí?, se produce en sentido contrario. Fíjense que acá había un hueco acá, el electrón que viene a ocupar este hueco genera un hueco acá, el electrón que viene a ocupar este hueco genera un hueco acá, o sea que el movimiento de los huecos se van generando en este sentido, mientras que los electrones se van moviendo en este otro. La cuestión es que lo que vemos es movimiento de electrones, movimiento de cargas, ¿sí? Aumentó la conductividad de ese material. ¿Cómo puedo dopar a un semiconductor intrínseco, como en el caso del germanio? Bien, o podría agregarle una impureza del grupo 3A como vimos recién, o podemos agregarle también impurezas del grupo o átomos del grupo 5A. ¿Sí? Si son átomos de elementos del grupo 5A, tienen 5 electrones de valencia, como por ejemplo el fósforo. Fíjense, tiene 5 electrones de valencia. Comparten uno de ellos con este átomo de germanio, por lo que forma un enlace covalente, un segundo electrón con este átomo de germanio, un tercero con este átomo de germanio, un cuarto con este átomo de germanio, pero me queda un electrón de valencia del fósforo que no puede formar enlace con ningún átomo vecino, por lo cual ese quinto electrón de valencia del fósforo queda libre, no está formando ningún enlace, ¿sí? Este quinto electrón de valencia que no forma enlace covalente, puede moverse libremente. O sea que lo que estoy viendo, y repito porque a veces es difícil de imaginar, lo que yo les muestro acá en la pantalla, una estructura mínima del sólido. Ustedes piensen o multiplíquenlo en su cabeza por millones. Yo le agrego muchos átomos de fósforo, por lo cual habrá muchísimos electrones libres que me aporta el fósforo. Estos electrones de valencia del fósforo que no forman enlace covalente pueden moverse. Entonces, el agregado de impurezas del grupo 5A le provee al semiconductor electrones que tienen mayor cantidad de movimiento. Por lo cual, el agregado de este tipo de impureza también hace que aumente la conductividad del semiconductor, ¿sí? Pasó a ser un semiconductor extrínseco, ¿sí? Dejó de ser intrínseco porque ya tiene átomos de otro elemento. ¿Y por qué tipo N? ¿A qué hace referencia esta N? A que aporta cargas negativas, aporta electrones. Lo que se agrega son impurezas donadoras. ¿Donadoras de qué? De electrones. De electrones que tienen mucha libertad de movimiento, ¿sí? Todos estos electrones, por parte de la impureza donadora, que no forma parte del enlace, al tener tanta libertad de movimiento, serán los responsables de aumentar la conductividad, de moverse en la banda de conducción, ¿sí? Entonces, un semiconductor intrínseco es aquel que está formado por átomos del mismo elemento. Puede ser silicio puro, germanio puro, son de los más utilizados, ¿sí? ¿Cómo puedo, sabiendo que desde la teoría de las bandas sabemos
que para un semiconductor hay una zona que separa la banda de conducción de la banda de valencia, es necesario trabajar o modificar algunas variables o propiedades de tal forma que los electrones adquieran la energía suficiente en la banda de conducción y puedan en la banda de valencia, perdón, y puedan llegar a la banda de conducción. Eso lo podemos lograr, o bien aumentando la temperatura de tal forma que aumenta la energía cinética de los electrones empiezan a desprenderse, tienen la energía cinética suficiente para desprenderse de los enlaces, y son esos electrones los que tienen mayor libertad de movimiento, por lo cual se mueven dentro de la banda de conducción. O también se pueden lograr mayor cantidad de electrones libres o con mayor movimiento mediante el agregado de impurezas, de átomos de otro elemento. Pueden ser impurezas donadoras del grupo 5A, que tienen 5 electrones de valencia, comparten 4 de ellos para formar enlaces covalentes, por lo cual quedan sin libertad de movimiento, ¿sí? Está restringido su movimiento, porque están formando un enlace fuerte. Pero uno de ellos queda libre, no está formando parte de un enlace. Por lo tanto, son esos electrones que aportan las impurezas donadoras los que tienen la libertad suficiente para llegar a la banda de conducción, ¿sí? Por eso son semiconductores extrínsecos tipo N. Lo que se aporta o lo que aumenta son la cantidad de electrones, las cargas negativas. Bien, aquí también lo vemos representado de otra forma, ¿sí? En un semiconductor tipo N, lo que se agrega son átomos, que acá está representado de otro color. Cada átomo de silicio, si el semiconductor fuese intrínseco, está unido a otros 4 átomos de silicio mediante enlace covalente puro. El agregado de una impureza donadora lo que hace es aportarme esos electrones que no forman parte de los enlaces, por lo cual tienen bastante movimiento. El semiconductor extrínseco tipo P lo podemos obtener a partir del agregado de impurezas aceptoras de átomos del grupo 3A que me generan los huecos, ¿sí? Esas cargas positivas que son capaces de atraer electrones, por lo cual también lo que generan ahí es un flujo de cargas negativas, de electrones. De esta manera podemos aumentar la conductividad en un semiconductor, ¿sí? Desde la teoría de las bandas, lo que vemos o podemos explicar que al formarse un semiconductor tipo N, esos electrones que quedan sin formar enlace, aportados por esos átomos del grupo 5A, en realidad lo que hacen es aumentar la banda de conducción, ¿sí? Aumentan la banda de conducción. Y si aumenta la banda de conducción, fíjense que disminuye la zona energética prohibida. Con esto se justifica que en realidad aumenta la conductividad en el semiconductor. Y en el semiconductor tipo P, lo que se generan son esos huecos en la banda de valencia, ¿sí? Al romperse un enlace, o al no formarse un enlace, no completarse, se generan huecos sobre la banda de valencia. Desde la teoría de las bandas se puede explicar que la banda de valencia aumenta, por lo cual también disminuye la zona energética prohibida. Y si disminuye la zona energética prohibida, lo que se representa es que aumentó la conductividad del material, ¿sí? Los huecos se generan entonces en la banda de valencia, por eso desde la teoría de las bandas lo que vemos es que la banda de valencia en un semiconductor extrínseco tipo P aumenta. Y en el caso del semiconductor extrínseco tipo N, lo que se aportan son electrones con mucho movimiento, por lo cual la banda de conducción aumenta. En ambos casos, lo que se expresa es una disminución de la zona energética prohibida, por lo cual aumenta la conductividad del semiconductor. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos a ver de semiconductores. No sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Estas son las ideas básicas, ¿sí?, que permiten justificar cómo se aumenta la conductividad en un material que, si está puro, es poco probable que pueda conducir, ¿sí? Sin embargo, modificando la temperatura o agregándole átomos de otro elemento,
rápidamente puede aumentar su conductividad. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no tienen más preguntas, entonces, como con esta parte cerramos los temas que vamos a evaluar el próximo jueves, lo que sí traje ahora son algunos ejercicios, algunas preguntas. Ustedes en la guía de trabajos prácticos, si han podido revisarlo un poquito, seguramente se la tienen de otros años, habrán visto que cuando comienzan los temas tienen unas preguntas que son preguntas de orientación, ¿sí? La idea de esas preguntas es que uno, luego de haber leído la teoría, sea capaz de responderlas para luego continuar con algunos ejercicios que quizás tengan más práctica. Pero en definitiva habrán visto que en los parciales los ejercicios son teóricos prácticos, ¿sí? Entonces, algunas de esas preguntas que traje son estas preguntas de orientación, que nuevamente repito, aprovechen esta instancia para sacarse todas las dudas, todas las consultas, y algunos otros ejercicios que los vamos a ir resolviendo para ir completando. La idea de estos ejercicios, siempre que uno hace un repaso, la idea es que se aproveche el momento para que ustedes se saquen dudas sobre el tema, ¿sí? Porque obviamente no puedo traer 700.000 ejercicios, traje uno de muestra, no significa que abarque todo el tema. Sin embargo, si quedan dudas sobre ese tema, lo desarrollamos igual, ¿sí? Bien. Yo quiero que ustedes vayan leyendo las preguntas, puedan contestárselas a ustedes mismos, pero cuando contesten las preguntas o cuando realicen los ejercicios, que sea mediante la justificación correspondiente, ¿sí? La pregunta dice, ¿cómo se pueden clasificar los sólidos cristalinos? ¿Cómo se pueden clasificar? Los dejo pensar un ratito. Bueno, a eso le falta ajustar muy bien la clasificación, estamos de acuerdo, o sea que los sólidos cristalinos se pueden clasificar en sólidos moleculares, covalentes, iónicos y metálicos. Bien, esto no me dice nada si no escribo la justificación. ¿Está bien? ¿Por qué un sólido cristalino o los sólidos cristalinos pueden clasificarse dentro de 4 grupos? Dentro de estos 4 grupos en realidad. En realidad todos los sólidos, en realidad entiendo que me decís que el sólido cristalino tiene una estructura ordenada. Sí, si vamos a definir o vamos a hablar de la diferencia entre un sólido cristalino y un amorfo, podemos decir que los cristalinos tienen estructura ordenada, regular, de largo alcance, ¿sí? ¿Cómo o por qué o cuál sería la justificación que van a escribir si la pregunta es ¿cómo se pueden clasificar los sólidos cristalinos? ¿Por qué podemos clasificarlos como moleculares, covalentes, metálicos, iónicos? Bien, se lo clasifica de esa forma por el tipo de enlace o fuerzas intermoleculares presentes, ¿sí? Los sólidos cristalinos se pueden clasificar dentro de esos 4 grupos
a partir de los enlaces o fuerzas intermoleculares presentes en ellos. ¿Está bien? Dentro de los sólidos moleculares, las fuerzas que mantienen unidos esos átomos o moléculas son fuerza de dispersión o Landon, enlace puente-hidrógeno, ¿sí? Fuerza dipolo-dipolo. Los sólidos covalentes están unidos mediante enlace covalente puro, como por ejemplo el silicio y el germanio que vimos recién, el carbono en sus dos formas alotrópicas, diamante y grafito, el cuarzo, que es el dióxido de silicio. Esos son sólidos covalentes. Lo único que vamos a encontrar, ya sea en las uniones entre las moléculas, en el caso del dióxido de silicio o en el caso de los átomos, son enlaces covalentes puros. ¿Sí? Solo hay enlaces covalentes en todos esos sólidos. Todas las energías de interacción entre todas las partículas presentes, ya sean moléculas o átomos, tienen la misma energía, las mismas propiedades. Son todos enlaces covalentes igual. ¿Sí? En los sólidos metálicos, los átomos se unen mediante enlace metálico, y en los sólidos iónicos, los iones se unen mediante atracciones electrostáticas, que son los enlaces iónicos. ¿Sí? Entonces, los sólidos cristalinos se pueden clasificar de esta forma debido a la presencia de determinados tipos de enlaces o fuerzas intermoleculares en ellos. Y a partir de allí, por supuesto, dado que tienen distintas interacciones entre las partículas que los forman, tendrán también distintas propiedades. Por ejemplo, en los sólidos moleculares dijimos que las uniones de sus moléculas o átomos se producen mediante fuerza de dispersión, dipolo-dipolo, puente hidrógeno. Y eso ya me dice, analizando luego los enlaces presentes en los otros tipos de sólidos, que sus puntos de fusión o cualquier temperatura de cambio de fase van a ser menores que los demás sólidos, ¿sí? Dado que las fuerzas intermoleculares son menos intensas que un enlace covalente puro, por ejemplo, que un enlace iónico. Tanto los sólidos covalentes como los iónicos tienen alta dureza debido a la fuerza que tienen sus enlaces, tienen altas temperaturas de cambio de fase, ¿sí? Y en los sólidos metálicos podemos encontrar un rango de temperaturas de fusión, por ejemplo. ¿Sí? Hay metales que tienen menor temperatura de fusión, otros que tienen altas temperaturas de fusión. ¿Sí? Pero si comparamos, por ejemplo, los moleculares y los covalentes, no hay duda que los puntos de fusión de los moleculares van a ser mucho menores que los de los covalentes. ¿Sí? Bien. ¿Quién se anima a explicarme, por qué, por ejemplo, algunas propiedades de los metales es que tienen maleabilidad y ductibilidad? ¿Por qué los metales son dúctiles y maleables? Yo tengo un alambre metálico y puedo doblarlo, puedo estirarlo. Bueno. Sí. Muy bien, o sea que el enlace metálico va a permanecer. Por más que, como decía la compañera, o se someta a algún tipo de tensión externa o un estiramiento, el enlace metálico sigue existiendo porque en realidad siempre alrededor de un catión va a haber electrones de valencia. ¿Sí? O sea que los electrones pueden moverse, pero siguen asociados a algunos, no se asocian a ninguno en particular, pero sí se asocian a cualquiera de ellos dentro del sólido. ¿Sí? En cambio, en los iónicos, un sólido iónico, a diferencia del metálico, es sometido a una tensión externa, lo que va a ocurrir es que el sólido iónico se quiebra. El sólido iónico. Muy bien, muy bien.
En un sólido iónico, en el sólido iónico existe el anión y el catión que se atraen electrostáticamente por cargas opuestas, ¿sí? Entonces, un golpe externo lo que puede producir que las dos zonas del sólido se desplacen entre sí, por lo cual, como dice la compañera, ya no tenga un catión al lado de un anión, sino que pase a tener dos cationes vecinos o dos aniones vecinos. Cargas iguales se repelen, se alejan, por lo cual el sólido allí se va a quebrar, ¿sí? Bien. Entonces, analizando, fíjense lo importante de conocer el tipo de enlace o fuerza que existen dentro de los sólidos. Porque luego las deducciones de algunas propiedades van siendo más simples, ¿sí? Si yo sé que el enlace iónico es muy intenso, porque es una atracción entre cargas opuestas, es muy intenso ese enlace. Entonces la temperatura que se va a necesitar para que el sólido iónico pase a ser líquido, que es la temperatura de fusión, va a ser alta. ¿Sí? Se requerirán altas temperaturas para que esos iones tengan la energía cinética suficiente para separarse. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, yo escucho. Me surgió una duda con los sólidos covalentes. ¿Solo se forman con átomos que sean iguales o también existen que sean diferentes átomos, digamos? El cuarzo, que es el dióxido de silicio, también se une mediante enlaces covalentes puros y es una molécula. Por ejemplo, hay un ejercicio que nos dan la fórmula química y, a ver, o sea, ¿cómo puedo distinguir, digamos, de que una molécula o es enlace covalente? Mira, el día que les di sólidos covalentes, lo que les dije es que hay 2 o 3, no más, de sólidos covalentes con los que vamos a trabajar porque no existen muchos más. Ah, dale, dale. El carbono en sus dos formas alotrópicas, puede ser el silicio del germanio, el cuarzo, y no muchos más, ¿sí? Porque ustedes debieran tener algún otro tipo de información para poder clasificarlo como covalente. Entonces, Claro, solo vamos algunas a trabajar con propiedades. eso. Claro. Ah, listo, ¿Sí? está bien. Gracias. ¿Qué es el carbono? Claro, el carbono en sus dos formas alotrópicas, el diamante y grafito, y el cuarzo, y le sumo el silicio y el germanio, sí, donde hay todos enlaces covalentes puros, no sobra ningún electrón de valencia, son todos enlaces simples. No muchos más, ¿sí? El resto pueden hacer el análisis, si son átomos metálicos pueden distinguirlos, si un sólido iónico pueden determinar el tipo de enlace para poder clasificarlo, al igual que los sólidos moleculares, ¿sí? Pero dentro de los covalentes no tenemos más que eso. Está comprobado que dentro, por ejemplo, de todos esos átomos de carbono se unen mediante enlace covalente puro que tienen la misma fuerza, la misma energía, ¿sí? Lo mismo entre las moléculas del dióxido de silicio, se unen por un enlace covalente, dado que todos tienen el mismo tipo de fuerza, ¿sí? Todos esos enlaces dentro del cuarzo tienen la misma fuerza, la misma intensidad. Si tomamos el agua, por ejemplo, en el agua tenemos enlaces covalentes entre los átomos. Sin embargo, hemos visto que las moléculas de agua se unen entre sí mediante enlace puente hidrógeno. ¿Está bien? Ahí tenemos dos tipos de fuerzas. Una son las fuerzas intramoleculares que tienen una determinada intensidad. En cambio, las moléculas, las fuerzas entre moléculas tienen otra intensidad, ¿sí? En los sólidos covalentes eso no pasa. Las moléculas del dióxido de silicio se unen mediante la misma fuerza con todas las otras. ¿Está bien? Bien. Acá tenemos un ejercicio donde vamos a clasificar sólidos y los vamos a ordenar según aumenta el punto de ebullición. ¿Sí? Hemos trabajado con estos ejercicios, pero la idea es, y esto lo repito, nosotros vamos a tener que definir acá para poder clasificar los sólidos el tipo de enlace o fuerza intermoleculares presentes. O sea, que estamos en la unidad número 4 y estamos aplicando los tipos de enlace que lo hemos visto en la unidad del primer parcial, ¿sí? O sea, la idea de química es siempre que uno vaya incorporando los conocimientos y después los guarde porque en algún otro momento lo vamos a aplicar,
¿sí? Acá para reconocer el tipo de enlace presente tenemos que tener en cuenta todas esas características que estuvimos viendo durante la unidad número 3. ¿Sí? Entonces, determinando el tipo de enlace o fuerza intermoleculares presente, vamos a poder clasificar a los sólidos, ¿sí? Son todos sólidos cristalinos, y además, analizando la intensidad de esos enlaces, vamos a poder ordenarlos según aumente el punto de ebullición, ¿sí? Aquellos sólidos que tengan enlace fuerte van a requerir mayores puntos de ebullición, o tendrán mayores puntos de ebullición que los que tengan interacciones más débiles, ¿sí? Entonces le doy unos minutitos, no mucho, pero aunque sea para que planteen lo que harían ese día en el examen, cómo empezarían a justificar, ¿sí? Y los vamos corrigiendo. Tengan a mano el jueves, pero pues ya lo pueden ir teniendo ahora, la tabla periódica, tabla de aniones y cationes, tabla de electronegatividades, calculadora. Entonces le doy unos 2 minutitos y lo vamos corrigiendo, ¿sí? Bien. Vamos a ir corrigiendo, después, de todas formas, ustedes lo pueden hacer tranquilos en otro momento, ¿sí? Dice, clasifique los siguientes sólidos y ordenen según aumento su punto de ebullición. Entonces, vamos a comenzar con uno de los sólidos, ¿sí? Vamos a analizar que en principio no es un sólido covalente, no es un sólido iónico porque no tengo presente metales, no es un sólido metálico porque no tengo un metal, ¿sí? Los elementos metálicos ya lo hemos visto, incluso sabemos dónde se encuentran dentro de la tabla periódica, ¿sí? Son dos metales
que se van a unir entre sí mediante enlace covalente. Bien. A su vez, esta molécula se va a unir a otra molécula mediante algún tipo de fuerza intermolecular. ¿Sí? Vamos a determinar qué tipo de fuerza intermolecular une estas moléculas, para lo cual vamos a analizar. ¿Se unirá mediante enlace puente hidrógeno? No, porque a pesar de que está presente el hidrógeno, no está unido a un átomo muy electronegativo como es el oxígeno, el nitrógeno o flúor, por lo cual enlace puente hidrógeno no va a formar. Nos quedan dos posibilidades, que la molécula sea no polar, lo que nos indicaría que se unen mediante fuerza de dispersión, o de lo contrario, si la molécula es polar, las interacciones entre ellas serán fuerzas dipolo-dipolo. Analizamos la polaridad, dada esta geometría, y dada la polaridad de los enlaces individuales, el momento dipolar resultante es diferente de cero, no se anulan estos vectores, la molécula es polar, por lo cual se unirán entre sí mediante fuerza dipolo-dipolo. Una vez identificado el tipo de fuerzas presentes o las interacciones presentes entre las moléculas, podemos clasificarlo como sólido molecular. ¿Sí? Este es un sólido molecular. Las interacciones entre sus moléculas son fuerzas dipolo-dipolo. Habiendo hecho ese análisis, puedo clasificarlo como tal. Bien, sigamos. Cloruro de cesio. Metal y no metal. Muchísima probabilidad de que el enlace sea iónico. Sabiendo que hay unas pequeñas excepciones, podría buscar la electronegatividad de ambos, hacer su diferencia y seguramente es un valor cercano a 2 o mayor a 2. Con eso no hay duda de que el enlace es iónico, ¿sí? El metal formará el catión al momento de cederle su electrón de valencia al no metal, ¿sí? El no metal completa el octeto, toma ese electrón y forma el anión. Lo que tengo aquí presente es un enlace iónico o una interacción ion-ion, lo que nos permite, luego de haber identificado el tipo de interacción presente, es clasificarlo como sólido iónico. ¿Sí? No sé si voy muy rápido me frenan, si no voy avanzando. ¿Sí? Sigamos. Cloruro de sodio. Metal y no metal, también con electronegatividades muy diferentes entre sí. Si hago su diferencia, será muy cercano a 2 o mayor a 2. Eso me indica que el enlace formado entre ellos es un enlace iónico, que se forma al momento de que el metal, cede su electrón de valencia, lo cede por completo y forma el catión, y el no metal lo toma, completa el octeto y forma el anión. Entonces lo que tengo aquí es un enlace iónico, una interacción ion-ion, por lo cual el cloruro de sodio es un sólido iónico. ¿Sí? El cloruro de boro, hacemos el análisis de qué tipo de elementos son, de cómo es la diferencia de electronegatividad entre ellos, de tal forma que podemos inferir la presencia de enlaces covalentes entre sus átomos. ¿Sí? Escribimos la estructura de Lewis y luego analizamos cómo serán las fuerzas de interacción entre las moléculas de tricloruro de boro. Enlace puente hidrógeno no podrán formar dado que no está presente el hidrógeno, ni siquiera lo analizo. Me resta analizar si se trata de una molécula polar o no polar. Dada su geometría y analizando la polaridad de los enlaces individuales, a pesar de que todos los enlaces son polares dada su geometría, el momento dipolar resultante es igual a 0, la molécula es no polar, por lo cual las interacciones entre ellas son interacciones débiles, son las fuerzas de dispersión o lanza. ¿Sí? La existencia de este tipo de fuerza me permite clasificar este sólido como sólido molecular. Y por último, ¿sí? Este sólido, donde tengo presente el hidrógeno y el flúor, dos no metales, que se unirán mediante enlace covalente. Luego voy a analizar cómo se van a unir las moléculas entre sí.
¿qué tipo de interacción habrá entre las moléculas del ácido fluorhídrico? ¿Y cómo justificar? Ah, eso está bien. Dipolo sí existen, porque es una molécula polar. Sin embargo, las más intensas, las más fuertes son el puente hidrógeno. Al tener presente hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como es el flúor, las interacciones más fuertes entre las moléculas de este sólido van a ser enlace puente hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, la existencia de este tipo de fuerza intermolecular me permite clasificarlo como sólido molecular. Entonces, hicimos un análisis de los enlaces o fuerza presente y pudimos clasificarlos dentro de la clasificación que hemos visto respecto a los sólidos cristalinos, ¿sí? Ahora lo que nos resta hacer es poder ordenarlos según aumente su punto de ebullición, para lo cual deberíamos comparar la intensidad de estas fuerzas presentes, ¿sí? Estamos comparando, a ver, vamos para atrás. Estamos comparando. ¿Qué tenemos? Bien, tenemos fuerza dipolo-dipolo, enlace iónico. Muy bien, estamos comparando. Fuerza de dispersión, fuerza dipolo-dipolo, enlace puente hidrógeno y enlace iónico. Los más intensos, ¿cuáles son? De todas estas fuerzas que están expuestas en la pantalla. Los enlaces iónicos. Bien. Luego en intensidad le siguen los enlaces puente hidrógeno. Luego la fuerza dipolo-dipolo y las más débiles son las fuerzas de dispersión. ¿Sí? Entonces, dado que tenemos dos sólidos que tienen la misma fuerza, el mismo tipo de enlace, que es un enlace iónico, vamos a recurrir a una herramienta que ya hemos visto, que es la energía reticular, que me permite determinar cuál de estos dos enlaces iónicos es más fuerte. Luego de analizar la carga de los iones, lo que me permite inferir que el numerador de la energía reticular para ambos sólidos va a ser el mismo valor, ¿sí? Porque las cargas son iguales, vamos a analizar la distancia de separación de estos iones. El tamaño de los aniones cloruro va a ser el mismo, o sea, me interesa saber cómo varía el tamaño del catión sodio respecto al catión cesio, ¿sí? Para poder determinar cuál es la distancia de separación entre los iones. Fíjense que ambos están ubicados en el grupo 1A, esto ya lo hemos trabajado. Lo que ustedes sí saben es cómo varían los tamaños atómicos, ¿sí? Los radios atómicos en un grupo aumentan a medida que descendemos en el grupo, por lo cual el radio atómico del cesio es mayor que el del sodio. ¿Por qué? Porque el cesio tiene mucho mayor cantidad de electrones. Esos electrones se ubican en niveles de energía más grandes, más alejados del núcleo, haciendo que su radio sea mayor, ¿sí? Lo que vamos a analizar ahora es el radio del catión cesio y del catión sodio, pero en definitiva es lo mismo, porque el catión cesio es el átomo de cesio que perdió un electrón y el catión sodio es el átomo de sodio que también perdió un electrón, por lo cual el análisis va a ser el mismo. El radio del catión cesio es mayor que el radio del catión sodio. Por lo cual yo siempre les digo que se los muestro visualmente. Fíjense que la distancia de separación entre los iones del cloruro de sodio es menor que en el cloruro de cesio. Este valor es más pequeño, entonces al dividir por un valor más pequeño, la energía reticular se hace más grande. La energía reticular del cloruro de sodio es mayor que la del cloruro de cesio. El cloruro de sodio necesita mayor punto de ebullición, mayor temperatura, porque el enlace es más fuerte, por lo cual estos iones debieran tener mayor energía cinética para poder separarse, ¿sí? Por lo tanto, luego de haber hecho ese análisis, ahora sí podemos ubicarlo según aumente el punto de ebullición. El cloruro de sodio tendrá mayor punto de ebullición que todos los demás sólidos, ¿sí? Continúa el cloruro de cesio, el puente hidrógeno que define el punto de ebullición del ácido fluorhídrico,
las fuerzas dipolo-dipolo que permiten ubicar este sólido en este lugar, ¿sí? Y acá es tricloruro. El tricloruro de boro, al tener las fuerzas intermoleculares más débiles, tendrán el punto de ebullición menor, ¿sí? Por eso lo ubico en ese extremo de este ordenamiento que hicimos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ahora sí leo el chat. En realidad porque se clasifican de esa forma. Las moléculas que se unen mediante fuerza de dispersión, fuerza dipolo-dipolo y puente hidrógeno tienen propiedades similares, porque si estamos comparando esos tres tipos de interacción con un enlace iónico, un enlace covalente, un enlace metálico, podemos clasificarlo como sólidos moleculares, pues tienen propiedades similares al tener ese tipo de fuerza, ¿sí? Estamos hablando de fuerza de dispersión, fuerza de dipolo-dipolo, fuerza o enlace puente hidrógeno, que son interacciones entre moléculas, ¿está bien? Un enlace iónico son interacciones entre iones. Un enlace metálico se produce entre átomos del mismo metal, entre átomos iguales del metal, ¿sí? Y un enlace covalente, como les decía, son todos enlaces covalentes puros, o sea que la energía de todos esos enlaces dentro del sólido es igual. Por eso se clasifican de esa forma. Porque los sólidos moleculares, al tener ese tipo de interacción, tienen propiedades similares, ¿sí? Son malos conductores, tienen bajos puntos de fusión respecto a los otros sólidos, son blandos. Todas esas propiedades hacen que los pueda clasificar dentro del mismo tipo de sólido, debido a la existencia de ese tipo de fuerza intermolecular. ¿Sí? No sé si te aclaré. Lo distinguen de los otros sólidos. Bien. Vamos a avanzar. Estas sí son algunas preguntas de orientación que saqué de la guía, ¿sí? Fíjense lo que dice esta pregunta, este ejercicio. Dice, dada la siguiente curva de solubilidad, indica el tipo de solución para cada uno de los puntos señalados, teniendo en cuenta las concentraciones cualitativas. Bien. Nosotros hemos visto cuando desarrollamos el tema soluciones algunas gráficas de solubilidad en función de la temperatura, ¿sí? En este caso, la solubilidad se expresa como gramo de soluto por cada 100 gramos de solvente. Habíamos dicho que para la mayoría de los sólidos, la solubilidad aumenta a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Va aumentando la temperatura y la solubilidad aumenta. La solubilidad, por ejemplo, a 20 grados centígrados, cuando llego al punto de la línea, lo que me permite determinar es la solubilidad que tiene este soluto a esta dada temperatura. A 20 grados centígrados, la solubilidad del nitrato de sodio es de aproximadamente, 80 supongamos, ¿sí? 80 gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. La solubilidad que expresa la máxima concentración de soluto que se puede disolver a una determinada temperatura y en un determinado solvente, ¿sí? A 20 grados centígrados, la máxima cantidad de nitrato de sodio que se puede disolver es 80 gramos por cada 100 gramos de solvente, aproximadamente, ¿no? Eso es lo que me indica la solubilidad. La máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una dada temperatura en un determinado solvente. Esta gráfica la podríamos construir si el solvente es agua, podríamos construir otra gráfica de solubilidad si el solvente es otro, ¿sí? Para cada solvente podríamos construir una gráfica variando la temperatura y analizando la solubilidad. Les doy unos segundos para que la observen y podamos indicar qué tipo de solución representan estos puntos. ¿Qué tipo de solución representa el punto 1, 2, 3 y 4? ¿Y por qué? Por supuesto. Recordemos, mientras que les dejo esos segundos para pensar, de todas formas les voy hablando para recordarle que era una solución, ¿sí? La solución es una mezcla homogénea
de 2 o más sustancias, como mínimo necesito 2 sustancias para que se forme una solución, no basta con eso, no basta que estén las 2 sustancias, la mezcla que se obtiene debe ser una mezcla homogénea, se debe distinguir una única fase, ¿sí? En cada punto de la solución tengo que tener la misma composición, eso significa que sea homogéneo. Pensemos, vamos a suponer que tengo un solvente dentro de un recipiente y le empiezo a agregar soluto. ¿Cómo será la solución en el punto 1, donde aproximadamente tiene 25 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua? En este punto, ¿qué tipo de solución tengo? No, en realidad no me refería a eso, muy bien, insaturada, me refería, porque la solución va a ser líquida, pues estoy agregando un sólido, en realidad ni siquiera tengo la información, no hablaba del estado de agregación, a lo mejor no fui clara, perdón. Lo que se refiere es que si estoy en el punto 1, no importa el estado de agregación de la solución, pero fíjate, en el punto 1 la cantidad de soluto es de aproximadamente, por supuesto, 25 gramos por cada 100 gramos de agua, siempre analizando todos los puntos a 40 grados centígrados. Lo que tengo ahí es una solución insaturada. Tiene menor cantidad de soluto del que se puede disolver. En el punto 3 tengo una solución saturada. ¿Por qué saturada? Porque más de 100 gramos de soluto por 100 gramos de solvente no se puede disolver. Esta es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a esta temperatura. Si en el punto 1 tengo menor cantidad de soluto, es porque tengo una solución insaturada o no saturada. En el punto 2 igual, ¿o no? ¿Cómo es el punto 2? Sigo teniendo una solución insaturada, ¿sí? Aún tiene menor cantidad de soluto del que se puede disolver a esta temperatura, siempre analizando la misma temperatura. En el punto 3, entonces tengo la solución saturada, ¿sí? Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Si hay más cantidad de soluto, como en el punto número 4, más cantidad de soluto del que se puede disolver a una dada temperatura, lo que tengo acá es una solución sobresaturada, ¿sí? Entonces la idea de esta gráfica es que podamos interpretar a qué nos referimos cuando hablamos de una solución insaturada, saturada o sobresaturada. Soluciones insaturadas es porque contienen menor cantidad de soluto de lo máximo que se podría disolver, ¿sí? A 40 grados centígrados podría poner 100 gramos de soluto en 100 gramos de solvente y me van a formar una solución. Sin embargo, si agrego 120 gramos de soluto en esos 100 gramos de solvente, no se van a disolver por completo. Voy a tener una solución sobresaturada. Y si pongo menos cantidad, ¿sí? Se va a disolver y además voy a tener una solución insaturada, ¿sí? Bien. Fíjense lo que dice esta pregunta de orientación. Dice, observando las siguientes curvas de solubilidad que representan a las sales que llamaremos A y B, responda. A 20 grados, ustedes pueden ver su guía, ¿no? Porque acá se ve un poco feo. Pero si tienen la guía a mano pueden usar la guía porque son las preguntas de orientación que están en la parte de soluciones de la guía, ¿sí? Dice, a 20 grados centígrados, ¿cuál de las dos sales es más soluble? Si se trata de disolver 80 gramos de la sal a 40 gramos en 100 gramos de agua, el sistema resulta homogéneo o heterogéneo. Y el C, ¿a qué temperatura las dos sales presentan la misma solubilidad? Bien, en función de la gráfica, les doy unos segundos para que traten de responder los 3 incisos y los corregimos, ¿sí? Otra vez la gráfica habla sobre la solubilidad de la sal, en este caso es en agua, el solvente es agua, ¿sí?
La solubilidad de la sal expresada como gramos de sal por cada 100 gramos de agua, en función de la temperatura. Las dos sales son A y B. ¿Sí? En este caso, fíjense que la solubilidad de estas dos sales aumenta nuevamente a medida que aumenta la temperatura. Vamos a ir corrigiendo. Dice entonces, observando las siguientes curvas de solubilidad que representan las dos sales, responda. A 20 grados centígrados, ¿cuál de las dos sales es más soluble? O sea, cuando la temperatura es igual a 20 grados centígrados, analizamos la solubilidad de la sal A, que es aproximadamente de 20 gramos por 100 gramos de agua. En cambio, a 20 grados centígrados, la solubilidad de la sal B es de aproximadamente 50 gramos de sal por 100 gramos de agua. O sea, la solubilidad de la sal B es mayor que la de A 20 grados centígrados. Bien. Si se trata de disolver 80 gramos de la sal a 40 grados centígrados en 100 gramos de agua, ¿el sistema que resulta es homogéneo o heterogéneo? Veamos. Se trata de disolver 80 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Sí? O sea que la solubilidad es de 80 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Vamos a analizar lo que sucede a 40 grados centígrados. Aquí, muy bien, pasa algo en común para las dos sales. Fíjense que a 40 grados centígrados la solubilidad de la sal B es de aproximadamente 60 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Si coloco 80 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, lo que voy a tener respecto a la sal B es una solución sobresaturada. ¿Sí? Voy a tener un sistema heterogéneo. Habrá mayor cantidad de soluto del que se puede disolver, por lo tanto, ese exceso de soluto va a precipitar, se va a separar de la solución, se va a ir hacia el fondo, va a quedar el sólido en el fondo, y arriba la solución líquida. O sea que voy a tener un sistema heterogéneo. Y respecto a la sal A, la solubilidad de la sal A 40 grados centígrados es de aproximadamente 35 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Por lo tanto, si pongo 80 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, respecto a la sal A, también voy a tener una solución sobresaturada. ¿Sí? ¿Qué cantidad vamos a tomar? A ver en cuál se ve mejor. Vamos a tomar la sal B. ¿Sí? Dijimos que la solubilidad a 40 grados centígrados de la sal B es de aproximadamente, ¿sí?, 60 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Si yo pongo 80 gramos de sal en esos 100 gramos de agua, ¿puedo saber el exceso que se va a precipitar al fondo? Claro, 20 gramos, porque en realidad lo máximo que se puede disolver de la sal B a 40 grados centígrados son 60 gramos de sal. Si yo estoy poniendo en el recipiente 80 gramos de sal, a 40 grados centígrados solo se van a disolver 60. El resto me va a quedar como sólido. El agua no va a tener capacidad de solubilizar esa sal. Sí puede disolver a esa temperatura 60 gramos. Los 20 restantes se van a precipitar en el fondo. O sea, me van a quedar en el fondo 20 gramos sólidos de sal
y por arriba de ellos una solución saturada donde habrá 60 gramos de sal. ¿Sí? ¿Y a qué temperatura las dos sales presentan la misma solubilidad? Donde las gráficas se unan, ¿sí? Que es aproximadamente a 60 grados centígrados. Bien, muy bien. A 60 grados centígrados, las dos sales tienen la misma solubilidad aproximada. ¿Sí? Entonces, estas gráficas existen, las pueden encontrar en libros. Estas gráficas de solubilidad están estudiadas para algunos solventes y distintos tipos de sales, ¿sí? Lo que muestran es cómo varía la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. En el caso de los sólidos, como vimos en este ejemplo, o en el ejercicio anterior, la solubilidad de los sólidos, de las sales, que son sólidos en agua o en un solvente líquido, aumenta a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Lo mismo observamos acá. La solubilidad de los sólidos aumenta a medida que aumenta la temperatura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Ahora lean esa pregunta. ¿Por qué el aumento de temperatura de los ríos es perjudicial para la vida acuática? Perdón. ¿Por qué el aumento de temperaturas de los ríos es perjudicial para la vida acuática? En realidad, lo que podríamos decir es que disminuye la solubilidad del gas en el agua. Eso es realmente lo que está ocurriendo, ¿sí? Un aumento de temperatura disminuye la solubilidad de los gases en el líquido, ¿sí? Porque si decimos que se evapora, en realidad lo que ya está en estado gaseoso el oxígeno, ¿sí? Lo que ocurre es que disminuye su solubilidad en el líquido. Esa es la contaminación térmica, ¿sí? Que puede modificar la vida acuática de animales, de plantas, ¿sí? Dentro de los cursos naturales de agua. Esto es lo que quería que veamos, que la solubilidad de los gases en los líquidos disminuye cuando aumenta la temperatura. Caso contrario a lo que decíamos recién, que la solubilidad de los sólidos en el líquido aumenta con un aumento de temperatura. Con los gases pasa el inverso, ¿sí? Los gases, pensemos, si algo está en estado gaseoso es porque sus moléculas tienen bastante movimiento de por sí. Cuando forman la solución están interaccionando con las moléculas de agua, por ejemplo. Sin embargo, si aumenta la temperatura, rápidamente esas moléculas gaseosas adquieren la suficiente energía cinética para ir moviéndose hasta llegar a la superficie de un río, de un lago, y a partir de ahí pasa hacia el aire. ¿Sí? Las moléculas de oxígeno están abandonando el agua de los lagos, de los ríos, por lo cual disminuye su concentración y al faltar el oxígeno empieza a modificarse o perturbarse la vida acuática. ¿Sí? Bien, esta es otra pregunta de orientación que dice lo siguiente. Diga cuál de los siguientes estados del cloruro de sodio podría conducir la electricidad. El cloruro de sodio podría ser buen conductor en estado sólido, fundido o en solución acuosa. Bien, obviamente justificando. ¿Sí? Muy bien, B y C. Vamos a justificar por qué. En primer lugar, ya identificamos en el primer ejercicio o en el segundo ejercicio el tipo de sólido que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un sólido iónico, ¿sí? Y se lo identificamos en uno de los primeros ejercicios. Al ser un sólido iónico, tiene presente cationes y aniones. En estado sólido, esos cationes y aniones están unidos fuertemente, ¿sí? Por atracciones electrostáticas. El anión, carga negativa,
atrae al catión carga opuesta positiva, ¿sí? Acá hay una atracción electrostática de cargas opuestas. Por lo tanto, estas interacciones son muy fuertes. Y eso significa que los iones en el sólido no tienen libertad de movimiento, no pueden mover, tienen restringido su movimiento, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en solución acuosa, hemos visto que el agua, en realidad, hidrata los iones, los solvata, los logra separar. El agua o cualquier otra molécula polar puede estabilizar a los cationes desde su polo negativo y a los aniones desde el polo positivo, dada la particularidad que tienen las moléculas polares. Eso hace, que ya lo podemos observar visualmente, que si los iones pueden separarse, son partículas con cargas con más movimiento. Eso significa que aumenta la conductividad del sólido iónico, ya sea en solución acuosa o también fundidos, porque si el sólido iónico se le aumenta la temperatura, empieza a absorber calor, las moléculas, los iones, adquieren mayor energía cinética, comienzan a moverse más, pueden debilitar las interacciones que tienen, por lo cual adquieren mayor libertad de movimiento. En estado líquido, también un sólido iónico pasa a ser un mejor conductor, ¿sí? Queda clara esa diferencia de por qué como sólido no, sin embargo en solución acuosa o en cualquier otra solución, mientras que estén presentes moléculas polares, el sólido iónico se vuelve buen conductor, ¿sí? En solución acuosa o en estado líquido. En cualquiera de esas dos formas, el sólido iónico aumenta su conductividad, ¿sí? Claro, en estado líquido es porque, para poder pasar al estado líquido, es porque se aumentó la temperatura, pudo absorber calor, aumentó la energía cinética de los iones, y imagínate iones moviéndose, empiezan a debilitar esos enlaces iónicos, al moverse, se pueden mover con mayor libertad, por eso se convierten en un líquido, ¿sí? En un líquido, vos recordás la diferencia entre un líquido, un sólido y un gas. En el sólido, las moléculas, iones o átomos están unidos fuertemente, por lo cual tienen restringido el movimiento. Si se mueven, rotan sobre su propio eje, pero no se trasladan. En un líquido, los átomos, los iones o las moléculas ya pueden moverse un poco más, pueden trasladarse entre sí. Y en un gas se mueven continuamente, ¿sí? Esas son las diferencias entre los distintos estados de agregación. Entonces, si un sólido iónico se convierte en un líquido, los iones tienen mayor libertad de movimiento, por lo cual podrían conducir. Bien. ¿Qué dice esta pregunta de orientación? Que está dentro de cinética, ¿sí? De la unidad número 5. Explique cualitativamente, en términos de teoría cinética, por qué un aumento de temperatura da lugar a un aumento en la velocidad de la reacción. Bien, lo que es un segundo, por supuesto que la idea es que ustedes también lo vayan justificando en sus hojas, ¿no? Esa es la idea, que puedan, con las herramientas que fueron adquiriendo, cómo justificarían esta pregunta, este enunciado en realidad.
de resolver este ejercicio, que dice, explique cualitativamente, o sea, sin realizar ningún cálculo en términos de la teoría cinética, por qué un aumento de temperatura da lugar a un aumento en la velocidad de la reacción. Un aumento de temperatura aumenta la velocidad de una reacción. Cuando nosotros analizamos qué sucede con la energía a medida que va avanzando la reacción, lo que observamos es lo siguiente, que los reactivos necesitan de cierta energía, ¿sí?, para que se produzcan los choques necesarios, con las orientaciones necesarias, para que los enlaces en los reactivos comiencen a modificarse, se formen nuevos enlaces, se llegue a un intermedio, ¿sí?, donde se van reacomodando algunos enlaces y luego se obtengan los productos. Esto es lo que sucede a medida que avanza la reacción. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de los reactivos. Si aumenta la energía cinética, esos choques necesarios se van a producir con mayor frecuencia, ¿sí? Con mayor energía cinética, las moléculas pueden chocar más, pueden adquirir la energía suficiente, ¿sí? Recordemos que los reactivos necesitan tener al menos esta energía de activación para que se empiecen a reacomodar esos enlaces y luego pueda obtener los productos. Entonces, el aumento de temperatura favorece o aumenta la velocidad de la reacción porque permite, con el aumento de la energía cinética, que aumente la frecuencia de choque entre los reactivos, ¿sí? Fíjense que mediante la ecuación de Arrhenius podemos relacionar la constante de velocidad con la temperatura absoluta. Dada esta ecuación, lo que se observa es lo que decíamos. Si aumenta la temperatura absoluta, aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad. Y si aumenta la constante de velocidad, ¿sí?, recordemos que la velocidad es igual a la constante de velocidad y puede o no ser igual a la concentración de los reactivos, ¿sí? Eso dependerá de lo que determinemos experimentalmente. Pero siempre una ley de velocidad se plantea como velocidad igual a la constante de velocidad. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad, por ende aumentará también la velocidad, ¿sí? Nosotros ya lo vimos en varios ejercicios, pero en realidad siempre es lo mismo. Cuando hablamos de aumentar la temperatura, hablamos de que tiene una incidencia en la energía cinética. Aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas de los reactivos, se propician esos choques, que al haber más choques posiblemente muchos de ellos se produzcan con las orientaciones necesarias para que se reacomoden los enlaces y se forman los productos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Bien, lo que tenemos aquí es una ecuación balanceada y experimentalmente se determinó la ley de velocidad. Recordemos que los órdenes de la reacción o la velocidad de una reacción se determinan experimentalmente. La ley de velocidad para esta reacción es la siguiente, ¿sí? Es lo que decíamos recién, la velocidad siempre depende de la constante de velocidad y puede o no depender de la concentración de los reactivos. Les pregunto, ¿cuál es el orden global de esta velocidad? Dos. ¿Cuál es el orden respecto al reactivo A? 2.
¿sí? El orden es este exponente, el que está elevado a la concentración del reactivo. ¿Cuál es el orden respecto de B? El orden respecto del reactivo B es 0. Por eso no lo veo en esa velocidad. La concentración de B estará elevada a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Por eso no lo veo dentro de la velocidad, ¿sí? El orden respecto de B es 0. El orden respecto de A es 2. El orden global de esta reacción es 2. ¿Sí? Por lo tanto, veíamos en la clase cuando finalizábamos cinética, si tenemos como dato la ley de velocidad, podemos analizar los factores que se pueden modificar de tal forma de poder aumentar esta velocidad. Para este caso en particular, ¿sobre qué factores trabajarían de tal forma de aumentar la velocidad? ¿Qué harían? La velocidad que observamos depende de la concentración de A, proporcionalmente. O sea que lo que podría hacer es aumentar la concentración de A. Si yo aumento este valor, va a aumentar también la velocidad. O sea que para aumentar la velocidad de esta reacción, aumentaría la concentración de A. Muy bien, ahí estuve leyendo. Está bien, entonces ya trabajé sobre este factor. Aumenté la concentración de A, aumenta la velocidad. Ahora me queda trabajar sobre la constante de velocidad. ¿Qué factores podría modificar para aumentar esta constante de velocidad? Porque proporcionalmente va a aumentar la velocidad. Y si recordamos, la constante de velocidad depende de la temperatura, pero también depende de la energía de activación. O sea, que podría aumentar la temperatura de tal forma que la constante de velocidad aumenta al mismo tiempo que aumenta la velocidad. O podría tratar de disminuir la energía de activación. Eso se logra agregando un catalizador. Si disminuye la energía de activación, también aumenta la constante de velocidad, por ende, proporcionalmente también aumentará la velocidad. Conclusión. La ley de velocidad, o sea, la velocidad de una reacción, se determina experimentalmente. La velocidad siempre depende de la constante de velocidad y puede o no depender de la concentración de los reactivos. Eso dependerá de los órdenes que se obtuvieron en el laboratorio. En este caso, la velocidad sí depende de la concentración de A. Depende de la concentración de A al cuadrado. ¿Sí? Este es el orden que se determinó para el reactivo A. En cambio, es independiente de la concentración de B. ¿Sí? El orden respecto de B es 0. Significa que la velocidad no se va a modificar a pesar de que se modifique la concentración de B. Podría aumentar hasta el infinito la concentración de B, que no se va a modificar la velocidad. ¿Está bien? La velocidad solo podrá ser modificada si se modifica la concentración de A o si se modifica alguno de los factores que afectan la constante de velocidad, como son la temperatura o la energía de activación. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Y para cerrar un poquito más de los catalizadores, ¿qué función cumplen los catalizadores? Es un poquito lo que decíamos recién. El catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación. Fíjense que en esta gráfica tenemos el avance de la reacción con esta energía de activación sin utilizar un catalizador. El agregado de un catalizador lo que hace es disminuir esa energía de activación, esta barrera energética, la cima de esta montañita, ¿sí? Los reactivos podrán llegar más fácilmente a este estado intermedio para poder luego obtener los productos.
O sea, con el catalizador la energía de activación disminuye, por lo cual aumenta la constante de velocidad y por supuesto que aumentará la velocidad de la reacción. Algunas características del catalizador. El comportamiento del catalizador ante la reacción, en realidad, tiene que ser inerte. La idea del catalizador es que no reaccione, que no sea un reactivo más. ¿Sí? De hecho, si el catalizador, por ejemplo, utilizado está en estado sólido y el medio de reacción es líquido, ahí lo que tengo es un sistema catalítico heterogéneo. El catalizador va a estar en distintas fases que los reactivos. ¿Sí? Los reactivos están en fase líquida, el catalizador agregado está en estado sólido. Entonces, el sistema catalítico allí es heterogéneo. Yo les hablaba de las ventajas de un sistema catalítico heterogéneo. Una vez finalizada la reacción, lo que puedo hacer es filtrar ese medio de reacción, de tal forma que al filtrar puedo recuperar el catalizador por un lado, ¿sí? Y si pude recuperar el catalizador, podré reutilizarlo en algunos ciclos más. ¿Eso qué genera? ¿Por qué tiene ventaja? Porque en realidad disminuyo los costos, porque no es que estoy desechando catalizador todo el tiempo, ¿sí? Al recuperarlo y reutilizarlo, lo que estoy disminuyendo son los costos. Muy bien, hay ventajas económicas. Además hay ventajas en cuanto al medio ambiente, o sea, a evitar la contaminación, porque hay muchos catalizadores que pueden tener metales que pueden ser contaminantes si son descargados, por ejemplo, en un efluente sin tratar. Entonces, también tiene ventajas desde el punto de vista medioambiental, ¿sí? En cambio, si el catalizador utilizado se encuentra en la misma fase que el medio de reacción, lo que tenemos allí es un sistema catalítico homogéneo. ¿Está bien? Esa es la diferencia. La cuestión es que la función que cumple el catalizador es disminuir la energía de activación. Disminuir la energía de activación para aumentar la constante de velocidad, y de esa forma se puede aumentar la velocidad de la reacción. ¿Está bien? ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Hasta acá vamos a llegar porque vamos a dejarlo de equilibrio para mañana. Tenemos uno más de cinética. Vamos a hacerlo entonces. Fíjense que nuevamente tengo una reacción química balanceada. Nuevamente experimentalmente se determinó la ley de velocidad. Este ejemplo ya lo hemos visto, pero de todas formas para repasar nos sirve. Esta es la ley de velocidad. El orden global de esta reacción, esta velocidad es cero. ¿Qué significa? Que el orden parcial respecto a los reactivos es cero, o sea, la velocidad no depende de la concentración de los reactivos, es independiente de la concentración de los reactivos. Reitero la importancia de conocer la ley de velocidad, porque uno, conociéndola, puede saber sobre qué factores actuar para tratar de aumentar esta velocidad. Si la velocidad no depende de la concentración de los reactivos, por supuesto que no voy a gastar plata aumentando su concentración porque no va a incidir en la velocidad. Lo que podría hacer es trabajar sobre aquellos factores que me permitan aumentar el valor de la constante de velocidad, para lo cual o aumentaré la temperatura o agregaré un catalizador para disminuir la energía de activación. Sobre estos dos factores sí voy a actuar, porque la velocidad solo depende de la constante. ¿Sí? O sea que modificando la temperatura o la energía de activación, logro modificar la constante. La idea es tratar de aumentar la constante de velocidad porque proporcionalmente va a aumentar la velocidad. ¿Sí? Pero entonces, hay que analizar la velocidad porque desde la velocidad uno puede saber los factores a modificar. ¿Sí? Uno puede saber los factores a modificar desde la ley de velocidad determinada experimentalmente en el laboratorio. ¿Sí? Bien. Ahora sí, creo que este es el último. Sí. Hasta cinética vamos a llegar en el recuerdo. Bien.
Ya estamos en hora, de todas formas, hasta acá vamos a llegar. Mañana continuamos con algunos ejercicios que quedaron. Mañana lo que vamos a hacer, como ya hemos finalizado todos los temas que se van a evaluar en el parcial, en el primer tramo de las horas les voy a mostrar un poquito de algunos temas de la unidad número 7 de contaminación ambiental, ¿sí? Solo para que lo tengan, al menos que tengan el material, por si lo necesitan para un turno de examen, por ejemplo. Eso vamos a hacer al comienzo de la hora, y en el resto vamos a trabajar sobre algunos otros ejercicios de repaso, y nuevamente reitero que estoy disponible para todas las dudas y consultas que tengan, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer mañana. Bien. No sé si se quedaron con alguna duda, alguna consulta.